Paz de Cristo, amados hermanos, ¿cómo se encuentran? Espero que bendecidos y prosperados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En este momento vamos a dar inicio a nuestra sesión virtual de la clase que tiene que ver con cómo definir la iglesia local. Con esto ya cerramos el tema que tiene que ver con la competencia de la iglesia. Y yo creo que aquellos que lograron darle una leída así bien rápida van a poder apreciar la importancia que tiene de conocer una definición bíblica acerca de la iglesia. Quiero invitarlos que activen sus cámaras para que podamos pues en esta clase vernos, aquellos que están en posibilidad, por supuesto, de activar sus cámaras. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta hermosa tarde. Gracias porque nos permite, Señor, conectarnos a nuestros hermanos que yo sé que tú los estás moviendo, Señor, para aprender de tu palabra, para adquirir conocimiento, pero también, Señor, para que ellos puedan aplicarlo en el ministerio, bendecir a tu iglesia y edificar a tu iglesia, Señor. Queremos ser instrumentos poderosos en tus manos, Señor, y que todo lo que se haga sea para la honra y la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, voy a compartir esta presentación para que ustedes puedan apreciar y me puedan seguir con respecto al tema que tiene que ver el día de hoy. Estamos hablando de el tema definiendo la iglesia local. Por favor, ubíquese conmigo en la página 76 de su manual y vamos a ir estudiando lo que es la iglesia local. Ya estudiamos el fundamento de la iglesia, el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia, la forma y la función de la iglesia. Decíamos que las funciones son eternas y son transculturales. Las funciones se definen como propósitos o principios, los cuales Dios las ha dado y no pueden ser cambiadas. Y las formas son las que pueden ser cambiadas, dependen de la cultura, dependen de la sociedad y dependen de muchos factores. Y estas pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas. Y en la iglesia no se le puede dar mayor importancia a las formas. Sin embargo, son relevantes porque están conectadas con la forma de hacer iglesia. Cuando hablamos de actividades, bueno, las formas son relevantes, pero no debemos casarnos con las formas. ¿Por qué? Porque las formas se pueden convertir en tradición, se pueden convertir en religión, se pueden convertir en fariseísmo y es donde podemos dañar a la iglesia. La iglesia que abraza más la forma que su función tiende a morir. Por eso es que a ustedes les quedó una actividad que tiene el objetivo de que usted identifique en el libro de los Hechos, especialmente unos cuantos versículos, la actividad que la iglesia realiza y esas actividades, enlistarlas y determinar si esa actividad es una función o es una forma, las que usted vaya enlistando, y decir por qué considera que es una forma y por qué considera que es una función. Y entonces hoy vamos a tener el punto de partida, cómo definir la iglesia local. ¿Qué es lo que estamos plantando como iglesia? Ahora, es importante que todos nosotros que estamos ahora en una perspectiva bíblica, estudiando paso a paso el quehacer de la iglesia, tenemos que comprender, amados hermanos, que es importante tener una clara convicción de lo que es la iglesia, una convicción de su propósito, una convicción básica y una convicción bíblica. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia donde nosotros nos desarrollamos, la iglesia donde fuimos plantados, y no podemos pasar por alto esta idea. ¿Por qué? Porque tenemos que poner bien nuestras estancas, tenemos que marcar bien el rumbo y tenemos que preguntarnos, pues de manera muy continua,
¿Cómo estamos definiendo la iglesia? Para cada uno de ustedes, ¿cómo definen la iglesia? ¿Qué es la iglesia para ustedes? Quiero en este momento, pues a algunos de los que están aquí participando, quiero pues pedirle a ver a uno de ustedes, nuestra hermana Cari, ahí está nuestra hermana Cari Hernández, que por favor nos ayude a darle lectura en su manual, en donde está la introducción de la página 76, el segundo párrafo donde inicia, quizás la siguiente ilustración. Vamos a leer esa parte, hermana Cari. Amén. Donde dice propósitos principales. Donde está la introducción en el segundo párrafo. Amén, amén, amén. Quizá la siguiente ilustración demostrará por qué esta lección es importante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Suiza fabricaba y producía casi el 90% de los relojes del mundo al año. En 1970 los suizos todavía tenían el 60% del mercado, pero al inicio de la década 80 su mercado era menos del 10%. ¿Qué pasó? Dice, el reloj de cuarzo fue introducido a los finales de la década de los 60 y los suizos decidieron utilizar esta nueva tecnología mientras otros fabricantes de reloj sí lo hicieron. Seiko, Texas Instruments, los relojeros suizos rechazaron el cuarzo debido a su comprensión de lo que era un reloj. No podían imaginarse un reloj sin engranajes, resortes y ruedas, dado a que el cuarzo no se utilizaba ninguno de estos. Lo rechazaron sin engranajes, sin relojes, lo rechazaron en resumen, podríamos decir que perdieron la vista de la función de los relojes. Decidir la hora y definieron los relojes por sus formas, por estos perdieron una gran oportunidad de mercado. Amén. ¿Sí? Muchas gracias, hermano. Muy bien. La definición de relojes para los suizos les resultó una pérdida de una gran oportunidad. Nosotros como iglesia no debemos perder la definición de iglesia bíblica. No es la iglesia de acuerdo al concepto histórico, no es la iglesia de acuerdo al concepto filosófico, no es la iglesia de acuerdo a la sociedad, sino que debe ser una iglesia de acuerdo a los principios bíblicos que Dios ha marcado. Porque entonces, si nosotros definimos la iglesia por su forma, por su tradición, por su envergadura, por todo lo que es, entonces esto puede afectar dramáticamente el éxito, el proceso de multiplicarnos, de ganar almas para Cristo o de plantar nuevas iglesias. Así que la definición de la iglesia, queridos hermanos, revela lo que se espera, lo que usted y yo como sembradores, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo. Eso es lo que nosotros debemos visualizar para que produzcamos y determinemos estrategias y formas que nos permitan desarrollar de manera correcta la función o los principios que el Señor ha marcado para su iglesia. Entonces, la definición de la iglesia será un punto de referencia. Si no tenemos un concepto correcto de la iglesia local, no podemos entonces tener un punto de referencia. ¿Por qué? Porque la regla para medir su éxito o su fracaso depende de lo que usted entienda como iglesia. Así que usted, si comienza con una definición pobre de la iglesia, entonces estamos seguros que va a tener fracaso. Esto es como decirle a un líder de hogar de bendición: si usted tiene un concepto pobre de un hogar de bendición y no entiende que el hogar de bendición tiene un fundamento bíblico, un principio
marcado por el Señor, entonces va a dirigir a su hogar de bendición al fracaso. Lo mismo sucede con la definición de iglesia. Avancemos entonces. Página 76, punto número 1, la dificultad de definir la iglesia. Usted puede ver en su material que hay una dificultad de definir la iglesia por sus formas, por su ambiente, por su estructura, por todas las cosas que nosotros podemos ver y las cosas que tradicionalmente nos han enseñado y la que hemos aprendido a hacer. Por ejemplo, algunas tienen que ver con el lugar. Algunas iglesias se reúnen en edificios grandes, otras en edificios chicos. Algunas se reúnen o no se reúnen en ningún edificio y algunas iglesias se reúnen en casa. Esa es la dificultad de definir la iglesia, porque algunos van a definir el lugar, pero también algunos van a definir la iglesia de acuerdo al día. ¿Por qué? Porque las iglesias se reúnen tal vez una vez por semana, algunas 2 veces por semana, algunas 3 veces por semana y algunas casi cada día de la semana. Nosotros les platicaba en la sesión presencial que llegamos a tener, de acuerdo al crecimiento de la iglesia, entendíamos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Lo tomamos tan literalmente que cuando inició la multiplicación de la iglesia teníamos la iglesia organizada en sectores. Entonces había muchos sectores, sector 1, sector 2, hasta el sector 6 me parece. ¿Y sabe qué? Como en su forma la iglesia estaba acostumbrada a reunirse, querían culto. No era suficiente el culto del domingo, también querían culto entre semana. Entonces a cada sector le tuvimos que asignar un culto y correspondía que un sector el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves. Teníamos toda la semana de culto y el sábado era culto de jóvenes. Esto es un problema porque no podemos definir la iglesia de acuerdo al lugar, de acuerdo al día, pero tampoco de acuerdo al que la dirige. Hay iglesias que tienen un pastor, hay iglesias que tienen a un hombre que siempre está hablando, hay iglesias que tienen a un hombre que enseña como en la escuela. Es decir, tampoco es correcto definir la iglesia de acuerdo a su quehacer. Pero otros también piensan en definir la iglesia de acuerdo a su ambiente. ¿Por qué? Porque la iglesia parece ser un lugar alegre y divertido y en algunas iglesias se sonríe. ¿Y cómo se ve esto? Cuando hay reuniones. Cuando la iglesia empieza a vivir la coinonía, es correcto, pero puede convertirse en un desorden cuando la iglesia busca en grupos y grupos tratar de vivir la coinonía, convivios y convivios, convivios y convivios, pierde el sentido correcto. Es bueno, pero no en exageración. Y el último, que es otra dificultad para definir la iglesia, es cuando sus servicios los tiene activo con gente moviéndose y que responden verbalmente a cada cosa que sucede. Algunas iglesias tienen servicios solemnes en los cuales la gente se sienta silenciosamente y escucha. Nadie puede caminar, nadie puede hacer ruido, hay que guardar solemnidad. Es parte de la coinonía. Sin embargo, todos estos aspectos que ustedes ven en su manual no son correctos, hermanos, para definir la iglesia. Tome varios minutos para que pensemos, por ejemplo, en lo siguiente. ¿Cuándo se puede considerar que un grupo de personas es una iglesia? ¿Cómo definimos? ¿Y quién define cuántas personas son las correctas para decir iglesia? ¿Cuál es el criterio para decidir si es o no una iglesia? ¿Cómo nos basamos? ¿El criterio lo determina el hombre? ¿El criterio lo determinan nuestras normas? ¿El criterio lo determinan nuestras formas? Vamos a ver. Por ejemplo, tengo aquí
en su página número 77, ayúdeme a analizar la página 77, de las situaciones, si es o no una iglesia o por qué no es una iglesia. Entonces, quiero pedirle a nuestro hermano Toñito, no sé si está nuestro hermano Toñito en posibilidad, que lea la primera situación de la página número 77, después del punto 3, hay una viñeta, un primer punto, donde dice 8 creyentes. Si nos ayuda, Toñito. Amén. Amén. Gracias, Toñito. 8 creyentes en Ricolandia se reúnen cada martes para un estudio bíblico y compañerismo. No tienen a un pastor oficial, aunque el hermano Andrés se encarga de la reunión. Tienen años de hacer esto. Algunos de los participantes también asisten a una iglesia los domingos. Amén. Muchas gracias, hermano. En Ricolandia se reúnen para un estudio bíblico y compañerismo. La pregunta es, no tienen un pastor. Andrés se encarga de la reunión. ¿Es o no una iglesia? ¿Cómo podemos definir si esto es o no una iglesia? Tenemos otra situación, la situación número 2. Quiero pedirle a la hermana Dalila que lea la segunda situación donde dice en la ciudad de Pancaque. Amén. En la ciudad de Pancaque hay una hermosa iglesia histórica con una tradición rica de grandes pastores. Dan tours o visitas acompañadas de guías, 2 voces por día para que pueda aprender acerca de su arquitectura e historia. Amén. Muy bien, gracias. ¿Cómo definir si es o no una iglesia? Esto me recuerda a la ocasión que fuimos con el pastor Israel y nos dieron un tour allí ahí ya se me olvidó la iglesia de Cash Luna. ¿Cómo es que se llama? ¿Alguien me recuerda? De Dios, no. Amén, casa de Dios, correcto. Estuvimos en casa de Dios, nos dieron un tour y bueno, toda la infraestructura, la historia es impresionante. La pregunta ¿es o no una iglesia? ¿Por qué no es una iglesia? Tenemos otra situación donde habla acerca de Pedro. Así que vamos a pedirle en este momento ¿a quién le pedimos? Nuestra hermana Maribel Álvarez. ¿Está allí, Maribel, para que me ayudes a leer esta parte? Amén. Pedro, ¿sí me escucho? Sí, sí le escuchamos, hermano. Sí, hermanita, amén. Pedro, un evangelista en la ciudad de Cadbirto, ha guiado a 10 personas al conocimiento del Señor. Durante el último año, él quiere que todos se junten en una iglesia existente, pero la más cercana les queda lejos, 50 kilómetros. Por eso se reúnen en su departamento cada domingo por la noche para adoración y un estudio bíblico. Amén. Gracias, hermana. Entonces, miren ustedes las situaciones que se nos están presentando. ¿Cómo podemos definir si es o no iglesia? ¿Con base a qué? Yo sé que ya muchos de ustedes están teniendo idea de acuerdo a la función y la forma de la iglesia, están teniendo idea de que si es o no una iglesia. Y tenemos el último caso, y quiero pedirle a nuestro hermano Hugo, que está ahí con el hermano Toño, me parece, o si le da Amén. lectura a la última situación de Miguel y su familia. Amén. Miguel y su familia son los únicos creyentes en la ciudad de Duber. La familia toma tiempo cada domingo por la mañana para adorar al Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Hugo. Hermanos, son 4 situaciones. Lo dejo allí con un interrogante en grande para que usted esté pensando, para que usted tenga ese ejercicio
de si es o no una iglesia, ahí donde están, la situación que sea, si es o no una iglesia. Vamos a ver algunos otros ejemplos. La misma página, el punto 2, ejemplos de definiciones de iglesia. Aquí vamos a ver 4 ejemplos de definiciones que ya están elaboradas de la iglesia. El primer ejemplo es unas referencias bíblicas y relacionadas entre creyentes, es decir, esta toma literalmente conceptos y principios de la palabra de Dios y definen la iglesia como tal. Quiero pedirle a nuestra hermana Ángela Reyes que me lea el primer ejemplo. Amén. Ejemplo número 1. La siguiente definición es un intento de definir la iglesia utilizando solamente referencias específicas de las escrituras de cómo el pueblo de Dios debe relacionarse. Esta definición enfoca en las relaciones que deben existir entre creyentes. Una iglesia es un grupo de personas que se aman y dan preferencia el uno al otro. Romanos 12:10. Se aceptan. Romanos 15:7. Se cuidan los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25. Sobrellevan los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Se perdonan. Efesios 4:32. Se animan y se edifican los unos a los otros. Primero de Tesalonicenses 5:11. Se estimulan al amor y buenas obras. Hebreos 10:24. Confiesan sus pecados unos a otros. Santiago 5:16. Oran unos por otros. Santiago 5:16. Y se aman unos a otros. Amén. Primera de Juan 4:11. Hasta ahí está bien. Muchas gracias, Angie. Pues hermanos, a mí me gusta esta definición. Yo sé que a ustedes también. Sin embargo, no podemos tomar todas las citas bíblicas como principios. Recuérdense que hay funciones que llamamos principios y hay formas. Las formas pueden ser cambiadas. Si nosotros tomamos este concepto, hay una pregunta: ¿cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de fundar iglesias? Nos puede ayudar si tomamos algunos principios, pero vean ustedes, por ejemplo, donde dice que se confiesan sus pecados unos a otros, esto puede convertirse en un problema. Esto puede convertirse en una situación que puede estorbar el crecimiento de la iglesia para fundar iglesias. ¿Por qué? Porque cuando no se tiene la madurez espiritual, podemos tomar esto como un principio y luego hacer que el hombre confiese sus pecados con el hombre. Y esto no es correcto. Por eso no podemos tomar esta forma de la confesión de los pecados, sino que debemos confesar nuestros pecados a Dios. Entonces, hay contextos de la Biblia, pero no podemos tomarlos como principios, sino como formas. Y podemos encontrar 2 más allí en el manual. Vamos a ver el inciso B, el ejemplo número 2. Quiero pedirle a Yaris que nos lea el ejemplo número 2. Sí, hermanito, amén. ¿Qué página es? Porque apenas me voy aquí instalando, voy llegando. Perdón, página 77. 77. Amén. Ejemplo número 2, inciso B. Ok, ejemplo 2. Una iglesia local neotestamentaria es una asamblea organizada de creyentes bautizados, en la cual mora la presencia de Jesucristo, quienes se reúnen regularmente para adoración, instrucción, compañerismo, la Santa Cena y el bautismo de nuevos creyentes, bajo la obediencia de la palabra de Dios, supervisado por ancianos, quienes reciben ayuda de los diáconos, poniendo en acción los dones que Dios ha dado a los miembros
para edificar esta congregación local, resultando en un testimonio del Evangelio localmente y en todo el mundo. Amén. Muy bien, gracias. Esta definición como que nos va gustando más. ¿Por qué? Porque ya no hay eso de que se ayudan mutuamente, que es correcto, pero es una forma de que se perdonan, también es correcto, pero es una forma, y de que se confiesan los pecados unos a otros. Es también correcto, pero no son funciones, son formas. Ahora, ¿cómo puede esta definición mejorar o estorbar el proceso de fundar iglesias? ¿Se acuerdan cuando comentábamos nosotros acerca de que debemos tener cuidado de que la iglesia no debe recaer en que debe ser impulsada única y exclusivamente por su gobierno, es decir, por el pastor, por los ministros y por los diáconos, sino que una iglesia que está fundamentada en la palabra de Dios entiende que el dueño, el pastor, el que gobierna la iglesia es Jesucristo. Y bajo ese contexto, todos, ministerios, pastores, laicos, entendemos y podemos mover a la iglesia de acuerdo a la edificación que el Señor mismo nos da para hacerlo. Entonces, hay una definición más adecuada, más correcta, y es esta que acabamos de leer. Pero analicemos también el ejemplo número 3. Este ejemplo número 3, quiero pedirle a nuestra hermana Cheli que nos los lea. Página 78, ejemplo número 3. Amén. La siguiente definición es mucho más tradicional y puede ser la definición que escucharía de un no creyente típico. La iglesia local es un edificio donde gente se congrega para recibir servicios religiosos impartidos de ministros profesionales, quienes han sido entrenados específicamente para dirigir reuniones cada domingo por la mañana y otras actividades para la gente, tales como bodas y funerales. Amén, muchas gracias. Pues definitivamente ustedes ya se dieron cuenta que esta no tiene nada bíblico. ¿Por qué? Porque está pensando en la iglesia como un edificio, como una estructura y no como un organismo vivo. Entonces, definitivamente esta la descartamos. Y vamos con la última definición de el ejemplo número 4. Hermana Rosa Aurora, si nos quiere leer el ejemplo número 4, por favor. Amén. Adelante, hermana. Ejemplo número 4, hermanita. Active su micrófono. Active su micrófono, hermana Aurora. Ahí está. Amén. Te escuchamos ya. Una iglesia local es un cuerpo organizado de creyentes bautizados, guiados por pastores cualificados espiritualmente, afirmando su relación con el Señor por la observación regular de la Santa Cena, comprometidos a la autoridad de la palabra de Dios, reuniéndose regularmente para adorar y el estudio de la palabra, y luego van al mundo a testificar. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues ahí tenemos 4 ejemplos, hermanos, que tenemos que analizar y ver si estos son correctos o no. ¿Por qué? Bueno, porque el ejemplo 1 está tomada de referencias bíblicas relacionadas entre los creyentes, pero debemos tener cuidado porque allí hay definiciones o funciones y formas, y las formas no son correctas. Ahora, tenemos el siguiente ejemplo, el 2, que es la iglesia neotestamentaria, de acuerdo al nacimiento de la iglesia en Hechos. Pero también tenemos en el ejemplo número 3 la que tradicionalmente se conoce, la que un creyente
típico dice que la iglesia es la estructura. Y luego tenemos el ejemplo 4 que resalta la figura de gobierno. Ahora vamos nosotros, teniendo esto en mente, a pensar en las pautas a seguir para definir la iglesia. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? ¿Y cuáles son los principios o las directrices que nos van a permitir a nosotros poder formar un concepto bíblico de iglesia? Primero, páginas 78 y 79. Tenemos que evitar el uso de formas, estructuras y programas para la definición de la iglesia. Nada tienen que ver en una definición bíblica las formas, la estructura y los programas dentro de la definición de la iglesia, porque entonces esto nos llevaría a un rotundo fracaso. Si ponemos formas, si ponemos estructuras, si ponemos, por ejemplo, que dentro de su infraestructura la iglesia debe ser grande en infraestructura, dentro de la misión, dentro de la visión, nos vamos a preocupar más por construir templos grandes que por ganar almas para Cristo. Entonces, el concepto de iglesia local se sale fuera del contexto bíblico. Las formas, hermanos, entonces, pueden convertirse en puntos de referencia falsos, sugiriendo que una iglesia local iguala tales cosas como, por ejemplo, coros, himnarios, un piano o instrumentos de sonido, un edificio con bancos, un programa de escuela dominical, una constitución, etcétera. No hay nada malo de eso. De hecho, si usted va a Guatemala, que es lo que tengo como referencia, hay mega iglesias. Lluvias de Gracia es un ejemplo de ella. La ciudad de Dios ya no es casa de Dios, sino ya es ciudad de Dios. Son iglesias en una infraestructura grande. Tienen escuelas, tienen universidades, tienen bancos, tienen cafeterías, tienen supermercados. Si usted entra a Lluvias de Gracia, va a encontrar una antesala, va a encontrar librerías, va a encontrar un pasillo grande, pero no podemos casarnos con el concepto de iglesia. Ese no puede ser el concepto. Es bueno imitarlo. Es bueno que traigamos la idea como parte de una visión de ser una iglesia grande, pero no se nos llamó a eso. Se nos llamó más bien a preguntar, ¿cómo le hacen para crecer? ¿Cómo le hacen para ganar a los perdidos? ¿Cómo le hacen para que todos los demás estén comprometidos en la gran comisión? Esa es la pregunta, porque debemos casarnos más bien con la misión que con el resultado de la infraestructura. Acuérdese que dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros vemos la añadidura de ellos, pero no estamos viendo cómo lo lograron, y es la bendición de Dios por haber cumplido el uso y la forma con respecto a su función, es decir, desarrollaron de manera correcta la función para ganar a los perdidos. Entonces, las formas, las estructuras y los programas son parte de la definición de la iglesia, pero se limita. Si nosotros incluimos una definición de iglesia con estas formas así, nos va a limitar en la habilidad del desarrollo, en la habilidad de concretar el propósito de Dios para su iglesia, y nos vamos a desenfocar totalmente de eso y vamos a tener, hermanos, fracasos. Entonces, cuando las funciones bíblicas son ingredientes claves en la definición de la iglesia, estamos en tierra firme. ¿Qué es lo que debemos tener entonces? Bueno, enfatizar, arraigar las funciones bíblicas, que son los ingredientes claves en la definición de la iglesia, y allí estaremos en el fundamento. Pero cuidado, no nos vaya a suceder como la primera definición que vimos de la iglesia, que queremos contextualizarla toda bíblicamente, pero acuérdese que no todo lo que bíblicamente está allí son funciones o son principios. Hay en la palabra de Dios funciones, principios que Dios dio para el desarrollo de la iglesia, pero hay formas de cómo la iglesia
cumplía esas funciones. Por ejemplo, la Cena del Señor es un ejemplo de ello, que ha tenido variantes, ha tenido formas diversas de cómo la iglesia la ha celebrado. Debemos tener cuidado de no tomar esta forma como una función. Muy bien. ¿Cuál es la otra parte? Bueno, enfatizar las funciones bíblicas que la iglesia necesita hacer. Primero, evitar el uso de formas y dejar que nos enfaticemos a través de las funciones bíblicas que la iglesia necesita realizar. Doctor Carlos, ¿nos ayuda a leer el primer párrafo de este inciso, por favor? Active su micrófono. Amén. Inciso B, enfatizar las funciones bíblicas que la iglesia necesita hacer. Las definiciones que ayudan más son las que se enfocan en las funciones de la gente de Dios, según son reveladas en las Escrituras, en lugar de una forma particular que la iglesia emplea. La iglesia es una colección de los hijos de Dios. Las relaciones entre creyentes y también entre Dios y los creyentes deben ser el punto de referencia del cual fluye la programación congregacional. Comenzar a plantar iglesias con un enfoque en programas puede resultar en estructuras que no alcanzan las necesidades relacionales. Es más sabio enfocarse en relaciones bíblicas y dejar que la estructura organizacional y los programas se desarrollen en forma correspondiente. Amén. Un ejemplo puede ser... Está bien, hermano. Ok. Ahí está bien, muchas gracias. Bueno, Amén. que nos quede claro, hermanos, que nuestra definición de iglesia local debe estar sustentada en las relaciones entre creyentes y también entre Dios, pero de manera bíblica. Y que estas relaciones estén sustentadas bíblicamente en una función de la iglesia dada por Dios. Es decir, la cena del Señor, aunque es una forma de celebrarla, es a la vez un fundamento o un principio que tiene su raíz desde que el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando a través del sacrificio del macho cabrío, dice la Biblia, que el derramamiento de la sangre, cuando se marcó en los dinteles de la casa, el ángel de la muerte respetó al pueblo, pero debían comerse de manera completa el sacrificio. Esa es la institución de la Pascua. Cuando Jesucristo celebra la Pascua, cambia. Ya no hubo un sacrificio de un cordero. Esta fue la ocasión que él la hizo, porque todos los israelitas celebraron la Pascua. Estaban ellos sacrificando un cordero en ese momento. Jesucristo, ¿qué hizo? No sacrificó el cordero. Jesucristo tomó el pan, Jesucristo tomó la copa y le dio simbólicamente el significado. La forma cambió, pero el principio allí estaba enseñado. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar siempre que vayamos a definir la iglesia. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, el ejemplo de Jorge y el ejemplo de Alejandro. Entonces, vamos a pedirle a nuestra hermana Emilia que por favor nos ayude para que nos lea el ejemplo de Jorge. Active su micrófono, hermana Emilia, por favor. Amén, hermanito. Es como voy llegando, venía yo en el camino, voy llegando de la reunión. Pero sí puede leer, hermana. Ya estoy aquí. Muy bien, adelante, hermana. ¿Verdad? No. Página 78, hermano. El ejemplo de Jorge. Ok. Sí. Amén, amén. Después del inciso B sería el segundo párrafo. El inciso B, el segundo párrafo. Un ejemplo puede ser Jorge, quien determinó que en un servicio de oración cada miércoles era importante para cada iglesia.
al inicio de la vida de la iglesia que él plantó. El inicio, un servicio de oración los miércoles, pero hubo muy poco interés, ya que compromisos en la comunidad mantenían a muchos miembros ocupados durante ese tiempo. Esto le desanimó y él interpretó la pobre respuesta como una falta de interés en la oración. Sin embargo, si Jorge hubiera permitido que la función de oración tomara una forma diferente, entonces quizás hubiera sido una mejor respuesta. Amén. ¿Se da usted cuenta? Cuando se trata de un principio, de una función bíblica determinada para la iglesia, en este caso la oración, no debemos sentir que hay fracaso. ¿Qué debemos hacer? Debemos cambiar la forma, no desistir, porque siempre que nosotros determinemos un principio, lo tomamos bíblicamente, el principio, la oración, no desista, va a dar resultado, solamente cambie la forma, porque puede ser que la forma esté resultando en fracaso para el principio. No sé si allí me expliqué. Así que podemos encontrar muchos ejemplos, el ayuno, la comunión, que son elementos o principios o funciones de la iglesia que pueden tener muchas variantes en cuanto a su forma. Muy bien, vamos a pedirle ahora a nuestra hermana Rubí que por favor nos lea el segundo ejemplo de Alejandro. Amén. Adelante. Alejandro es otro ejemplo. Él estaba convencido que un edificio adornado hermosamente era necesario para la adoración. Tras un año del ministerio de plantar una iglesia con 15 creyentes comprometidos a su iglesia, Alejandro fijó su vista en establecer un edificio. Esto requería el permiso de los oficiales de la ciudad, levantar fondos, comprar un terreno, contratar una compañía de construcción, etc. Este proyecto consumió todo el tiempo que disponía Alejandro y no podía dedicar tiempo a los 15 creyentes en su rebaño. Es más, perdón, los fondos eran muy difíciles de conseguir y parecía que los oficiales de la ciudad hacían cualquier cosa para atrasar el proceso. Alex se preguntaba si jamás vería su iglesia establecida. Amén. Muchas gracias. Loida, Altonar, ¿estás allí, Loida? De acuerdo a esto que escuchamos y que leímos, ¿qué logras rescatar aquí? ¿Qué pasó con Alejandro? ¿Cuál fue su caso? ¿Él tenía un principio o una función? ¿O él estaba luchando más por una forma? ¿Cuál fue la complicación que él se encontró de acuerdo a tu apreciación? Amén, aquí estoy. Amén, amén. A ver, ¿me repites para que yo pueda captarle? De acuerdo a tu apreciación, ¿qué puedes tú interpretar? ¿Cuál fue el problema con el que se encontró Alejandro? Él estaba luchando por un principio bíblico o por una función de la iglesia, entendiendo que la función esta no se cambia, la función es dada por Dios para que la iglesia tenga éxito y sus formas son, ahora sí, que la forma, las estrategias que la iglesia usa para desarrollar esa función. Si nosotros en nuestra definición de iglesia, y es para todos, si nosotros en nuestra definición de iglesia luchamos más por una forma que por un principio, podemos dirigir la iglesia al fracaso. Pero si luchamos más por la función, como el caso de Jorge, que estaba estableciendo oración, pero él se desanimó porque pensó que no estaba funcionando, él debió cambiar la forma, porque el principio garantiza siempre éxito. Así que, teniendo eso en cuenta, ¿cuál sería tu apreciación? ¿Qué pasó allí con Alejandro? Ok. Pues viendo la diferencia, ¿no? Con el otro ejemplo,
Pues sí, aunque he estado escuchando lo de las formas y funciones, me parece que Ajá. eso lo vieron ayer, ¿verdad? Sí, Yo creo que se fue más por una forma. No sé si estoy correcto, sí. o sea, se enfocó más pues En yo creo que edificar, ¿perdón? en edificar una iglesia, en construir. En construir, ajá, pues se podría decir como por algo externo, ¿no? Que pues realmente por algo que le fuera a beneficiar. Así lo interpreto. Amén, amén, gracias. Pablito, ¿estás de acuerdo con Oida? Amén. ¿Por qué amén? Porque porque por ejemplo, a diferencia de Jorge, él bueno, allá en la última parte menciona que él se desanimó, pero sin embargo le hubiera dado otro concepto, otra forma, o sea, que la oración hubiera tomado otra forma, las cosas hubieran sido diferentes. En cambio, Alejandro, pues como dijo nuestra hermana Loida, se enfocó en construir el templo en vez de enfocarse a los 15 que llegaban. Correcto, muy claro. Es decir, hermanos, no está mal que la iglesia tenga proyectos de programas. No está mal que la iglesia se establezca metas de construir. Está bien. Pero estas formas no deben sobrepasar los niveles de obediencia con respecto a sus funciones. Entender bien para qué está la iglesia. Cuando nosotros ponemos equilibrio entre las funciones dadas por Dios, que son eternas, que no se cambian, y, y que son transculturales, es decir, pueden pasar cientos de años, pueden pasar miles de años y sigue siendo la misma función de la iglesia, que no deben estar las formas por encima de sus funciones, deben existir o coexistir en equilibrio, para que de esta manera Dios bendiga las formas, pero no obligar que las formas, pues decirle al Señor, Señor, bendice esta forma y por esta forma nosotros vamos a trabajar, ¿no? Nosotros enseñábamos con el pastor Israel cuando dábamos los talleres de crecimiento con respecto a los grupos pequeños, decíamos, y escuché al pastor decir, no pretendamos decirle a Dios que use las estrategias o que las estrategias usen a Dios. ¿Por qué? Porque las estrategias son formas. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente aferrarnos de lo que Dios ya nos dio, que tiene la garantía de la bendición, como cuál, como Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles, instruyanlos, que guarden todas las cosas. Y acuérdense, el principal mandato de Mateo 28:19 es enseñen obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer con los discípulos, enseñen obediencia. Y para los que hacen esta tarea, de acuerdo a esos principios que el Señor nos dejó, la garantía es, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, tenemos ya la garantía de Dios de que va a haber éxito si la iglesia se enfoca en desarrollar prácticamente esas funciones. Así que, hermanos, para concluir, nosotros como pensadores, sembradores de iglesia, debemos comprender que que si nosotros no sembramos iglesias completamente desarrolladas, entonces si sembramos semillas que permitan el crecimiento de una iglesia desarrollada de acuerdo a 1 Corintios 3:6, una iglesia madura, entonces los primeros convertidos que lleguen a ser líderes deben ser para poder aportar ideas acerca de las formas, estructuras y programas. Es decir, debemos nosotros comprender que vamos a crecer en nuestro ministerio. Usted tiene posiblemente como líder una iglesia pequeña
esa iglesia pequeña, veíamos ejemplos en la palabra de Dios de cómo los apóstoles saludaban a la iglesia que está en casa, la iglesia que está en la ciudad y la iglesia que están establecidas en las regiones. Bueno, empecemos sembrando las iglesias en grupos pequeños, pero que crezcan con madurez espiritual y que nuestros primeros discípulos vayan comprendiendo la importancia de aportar ideas de formas, estructuras y programas conectadas con los principios, conectadas con los mandatos y conectadas con las funciones. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a formar estos discípulos, entonces nosotros podemos, como dice aquí el manual, participar con Dios en el establecimiento, en el movimiento y en el crecimiento de nuevas iglesias en el lugar donde estemos. Eso es lo que queremos, comprender bien el edificio. Entonces, cada vez que usted se refiera a la iglesia local, recuerde que la iglesia local está compuesta por individuos lavados con la sangre de Cristo, transformados y perdonados, y que no es la iglesia mía, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de un ministerio, sino es la iglesia que representa el cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Y cuando vayamos a hacer iglesia, pensemos en hacer iglesia en cualquiera de las estrategias o programas o eventos que vayamos a establecer que estén conectadas siempre con los principios. Si hay un principio de la palabra de Dios en cualquier actividad que usted haga de iglesia, tenga por seguro que va a haber éxito y que va a haber bendición de parte de Dios. Amén. Pues hermanos, no sé si hasta este momento tienen alguna pregunta, alguna duda. Por favor, tenemos 5 minutos para poder solventarlas o para poder ampliárselas. Adelante. ¿Quién dice yo? ¿Hay, no hay? Bueno, muy bien. Vamos a orar y después de que oremos, no se desconecten. Vamos a platicar así bien rápido de los pendientes que tenemos y esto me va a permitir a mí, después de la oración, terminar la grabación y luego nos quedamos un momento. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tus bondades. Gracias por este momento, por mis hermanos, por los alumnos, Señor, que tú estás formando en esta academia bíblica. Gracias, Señor, porque hemos aprendido la apreciación, la importancia de las funciones de la iglesia y sus formas. Ayúdanos, Padre, para que las formas no se conviertan en fariseísmo, para que las formas no sean lo más relevante de la iglesia y para que no le demos más importancia a las formas que a la función. Queremos ubicarnos más en el mandato que tú nos has dado, en ganar personas, en vivir la comunión, en practicar la hermandad, en practicar el perdón, pero que todos estemos conectados de acuerdo, Señor, a tu voluntad y de acuerdo al propósito por el que tú creaste la iglesia. Bendice a mis hermanos en sus actividades, en las lecturas, habla al Espíritu Santo, trata con ellos, abre el entendimiento y permite que ellos puedan cada día más conocerte a través de la Escritura. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Aquí estamos, hermanos. Voy a detener